Llevo desde hace tiempo escuchando las historias de este canal. Quiero decir que prácticamente me obsesioné con las historias de terror. Son estremecedoras. Les quiero platicar una experiencia que me pasó de niña. Quizá no es muy largo, pero me gustaría saber sus opiniones. Cuando era niña, me fui a vivir junto a mi madre, mis hermanos y mis hermanas, a un pueblo perdido en los cerros, en la sierra del norte de Puebla. Nos mudamos a la casa de mi fallecida abuela. Ya tenía mucho que no iba ahí, y mis tíos tampoco iban a visitarla. Quienes eran los más cercanos al pueblo iban a visitarla, y de vez en cuando le pagaban a alguien para que fuera a cortar la maleza, así que muy descuidada tampoco estaba. La casa se dividía en tres partes: dos cuartos, la cocina y el baño. Los cuartos daban hacia la calle y la cocina hacia atrás. Al lado había un baño solo para bañarse, y en la parte de atrás, mirando hacia la barranca, estaba la segunda parte del baño, que era solamente la taza, protegida por un muro y un techo de lámina. Ni siquiera había puerta, solo una cortina. Debo decir que en esos 3 años que viví ahí fueron los mejores de mi infancia, pero a su vez, los más conectados a diferentes energías. La verdad, muchas veces sentía que alguien había en la oscuridad, y digo a veces, porque en ocasiones jugaba en la oscuridad, o subía al tejado a ver las estrellas, o a jugar con una perrita que teníamos en ese entonces, y no sentía nada, ningún peligro, pero en otras ocasiones lo sentía. Sabía que había alguien que me observaba. También sentía en otras ocasiones que algo se acercaba a mí, pero como les digo, no era siempre. Incluso la barranca que estaba al lado de la casa, ya que por el día solía ir a jugar ahí, sola o con alguna otra amiga. Incluso en días de lluvia, solo iba ahí para ver el agua correr. Solo había una regla que no podía romper, y era ir sola al baño por la noche, específicamente a la taza, ya que se encontraba frente a la barranca. No solía hacer eso en las noches, ya que me había acostumbrado a hacerlo antes del atardecer. Así que, si quería hacer pipí, iba a otro lado, pero eso cambió una noche. Debo decir que ahí no había un foco, ya que se fundían a cada rato por el agua y la humedad, así que tenía que bajar a oscuras ahí. Eran como las 9 de la noche. Me acuerdo porque mi mamá estaba cocinando la cena. Mis hermanas estaban muy ocupadas haciendo las tareas en la mesa de la cocina. Todo estaba en orden, hasta que en un momento me dieron muchísimas ganas de ir al baño. Así que agarré valentía y me fui sola, sin avisar. Bajé al baño y no sentía nada. Ya saben, como cuando tu propio instinto te dice que no hay nada que temer. No había nada en la oscuridad, y la noche se sentía extraña. Hice mis necesidades y todo iba bien, hasta que, de la nada, el sonido de los grillos empezó a bajar lentamente, y ahí en la barranca, escuché la voz de mi mamá, con voz desesperada y moribunda. Me gritaba: «Rebeca, ayúdame». Y así como se escuchó, el sonido de los grillos volvió a sonar. Es como si esa cosa los callara para que yo la escuchara. Me limpié lo más rápido que pude y salí corriendo de ahí. Era obvio que no era mi mamá. No lo podía ser, porque para empezar, yo al solo tener 7 o 8 años, no le podía ayudar. Y para terminar, ¿qué estaría haciendo mi mamá ahí, en completa oscuridad, metida en esa barranca? Cuando llegué a la cocina y desde la puerta, ahí, tranquilamente estaba mi mamá y mis hermanas. Ella estaba cocinando, y mis hermanas mayores en sus tareas. Me dio un escalofrío cuando a unos metros de mí oí el chapalotear del lodo, como si una persona descalza hubiera dado un pisotón. Se escuchó muy cerca, en un canal donde el agua se estancaba, ya que ahí se lavaban los trastes, y debo decir que nadie más estaba o podría estar ahí, ni siquiera mi perrita, que para ese entonces estaba ya muy vieja, se acercaba a mí. No volteé, pero sabía que estaba ahí. La cosa que me había llamado desde la barranca estaba ahí. Terminé de entrar con miedo. Le pregunté a mi mamá si me había llamado, y ella me dijo que no. Yo solo atiné a abrazarla con fuerza. Después de eso, ni siquiera recuerdo si cené. No hay más de esa noche, y nunca más volví a ir al baño, o al menos sola, y tampoco volví a escuchar a esa cosa.
pero a veces la sentía y otras veces no. Llegué a un punto que creí que todo era parte de mi imaginación, pero ¿quién se imagina a su mamá gritando de esa manera, desde el fondo de un barranco?